Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la charla académica de la Universidad Autónoma de Chile, de nuestra Facultad de Administración y Negocios, en la cual vamos a conversar con el profesor René Fernández Mon, profesor de nuestra universidad, profesor obviamente de nuestra facultad, donde me voy a permitir leer parte de su currículum y donde vamos a conversar con el profesor René Fernández acerca del sistema previsional chileno. El profesor René Fernández fue director de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas. El profesor es experto en cálculo del Producto Interno Bruto tendencial, también es perito judicial económico financiero. El profesor René Fernández cuenta con estudios de posgrado a nivel de maestría, donde cuenta con un máster en banca y finanzas de la Universidad Alcalá de España, es magíster en economía financiera de la Universidad de Santiago de Chile, es magíster en docencia para la educación superior de la Universidad Andrés Bello, es máster en Neuropsicología Clínica del Instituto Técnico de Estudios Aplicados de España y es egresado de la Universidad de Santiago como ingeniero comercial. También es autor de los libros Concentración de la Propiedad en Latinoamérica y del libro ¿Es posible lograr el $1.000.000? También es coautor del libro El Chile de hoy y del mañana. Apreciados asistentes al evento, les comunico que tenemos el chat para hacer las preguntas al final de la intervención del profesor René Fernández Mon. Tenemos el chat para ellos, donde gentilmente ustedes pueden hacer sus preguntas, sus inquietudes, y donde también les voy a publicar en este momento una encuesta de satisfacción, las cuales les pido por favor sean a bien poder contestarlas. Así que entonces le damos la bienvenida al profesor René Alejandro Fernández Mon. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, Darwin. Muchas gracias por la invitación en particular para este evento, digamos, porque la universidad ya es mi casa, en el fondo. Quiero, además de agradecer, dar en el fondo voy a compartir la presentación. Se ve, ¿verdad? A ver, para hablar del sistema previsional chileno, es imposible, en el fondo, tratar de cegarse a la contingencia, digamos. Y desde ese punto de vista vamos a hablar también tratando de desmitificar un poco esta conversación. Es una conversación que muchas veces está marcada por los diferentes puntos de vista, pero puntos de vista que no necesariamente son técnicos. Muchas veces son puntos de vista ideológicos y por lo mismo cuesta llegar a consensos, llegar a una intersección entre los interlocutores de, podemos llamar, un bando u otro. Y en aquel sentido vamos a ir, en el fondo, esta no es una charla sumamente técnica, sino que en el fondo hay argumentos técnicos que están simplificados para exponer a nivel de charla. Esto no es un paper, digamos, pero en ese sentido, de todas maneras, se hace mucho más, de una manera mucho más coloquial, más expositiva en términos de esta presentación, pero las falencias que tiene el sistema previsional son hechos probados que vamos a describir en el fondo a continuación. Y como les decía, lo importante es muchas veces intentar abstraerse de esta discusión ideologizada, digamos, o solo con un punto de vista.
nuestra sociedad sería mucho mejor si en el fondo todos acogiéramos nuestros propios defectos y intentáramos superarlos, digamos, no solo buscáramos en el fondo los defectos del otro. Y en ese sentido, antes de comenzar a hablar del sistema previsional, vamos a hablar de finanzas. Finanzas es una definición que me gusta a mí porque en el fondo le da una connotación menos ciencia, es el arte de administrar el dinero. Y así como el arte en el fondo puede ser inspiración, también la inspiración hay que buscarla, hay que estar leyendo, hay que estar ilustrándose, hay que estar pensando sobre dinero para poder ir desarrollando el arte, así como el artista también busca su momento de inspiración. Desde ese punto de vista uno podría entenderlo como el arte. En estricto rigor no lo es tanto, digamos, pero hay mucho de metodología detrás. Y en ese sentido tenemos que otra definición, particularmente para la finanza, es el estudio de flujos de dinero, particularmente ingresos y egresos. Y cómo entendemos la economía, y la economía normalmente es la ciencia. Ahí hay una discusión técnica, hay personas que dicen que no es ciencia, digamos, pero es la ciencia o el área del conocimiento humano que se preocupa de resolver el problema económico, que en particular es cómo con mis recursos escasos satisfago mis múltiples necesidades. Y aquello es trascendente para las personas, las familias, las comunidades, en el fondo con un mayor tamaño, los países, el mundo, digamos. Todos tenemos en el fondo de alguna manera que enfrentar esta problemática económica. Algunos podemos creer que tenemos más necesidades o menos necesidades que otros, pero la verdad es que siguen surgiendo nuevas necesidades independientemente de cómo tengamos satisfechas nuestras necesidades. Y desde ese punto de vista hay que entender en el fondo que los que tenemos necesidades somos personas. Y las personas en el fondo, acá hay una definición, personas son seres con poder de raciocinio, y desde la ciencia económica muchas veces se asume un supuesto que yo considero bastante fuerte, digamos, y que se discute desde el punto de vista de la neurociencia. Se asume que es uno de los supuestos fuertes de la economía, que las personas actúan racionalmente, y es cosa de prender la televisión o mirar un poco para darse cuenta que hay muchas personas que no actúan tan racionalmente. Todos tenemos ejemplos, no vamos a ahondar en aquello, pero la racionalidad para mí es un supuesto sumamente fuerte. Y en realidad muchas veces no somos seres racionales, somos más seres emocionales. Cuando yo estoy comprando en el supermercado y hay un chocolate al lado de la caja, yo retiro ese chocolate por emocionalidad, no es un raciocinio, digamos. O sea, a mí me gustan los Super 8 porque yo comía Super 8 cuando pequeño. No, y eso es emocional. No, porque en el fondo sea un acto necesariamente racional. En ese sentido, las personas, todos podemos querer cosas distintas, todos tenemos distintas necesidades, todos somos distintos, pero en el que queremos, aquí cada uno puede imaginarse en el fondo lo que idealice con lo que quiere, digamos. Puede tener relación con la fe, relación con lo que ellos se imaginan como tranquilidad, lo que cada uno de nosotros nos imaginamos como tranquilidad. Tengo un amigo que él vive en el sur, y para él dice, qué bonito el día. Y uno le dice, pero ¿cómo? Si está lloviendo. Sí, para él es muy bonito que esté lloviendo. Hay distintos gustos, digamos. Si tuviéramos que imaginar en el fondo como el que queremos, yo me lo imaginaría así, pero yo los invito a que hagan el ejercicio de cómo se imaginarían ustedes el que quieren, ¿ok? Y eso es medianamente inspirador, si es que en el fondo yo tengo claridad o puedo visualizar lo que deseo, es más probable que vaya a trabajar para conseguir lo que deseo. Si es que no puedo visualizar lo que deseo, es bastante complejo que yo trabaje para aquello. Voy a trabajar medianamente mecánica, de alguna manera mecánicamente, digamos, por cumplir, es distinto. ¿Qué tenemos? Esto ya es adentrándonos en el sistema previsional, digamos. Uno se imaginaría que el sistema previsional es como el cerdito de la izquierda, que es un cerdito que en el fondo la imagen lo muestra bastante bien. Es un cerdito muy calculador, probablemente con miopía de haber escrito tanto durante su vida, de haber hecho tantos cálculos, cálculos en el fondo hasta altas horas de la noche, con mala luz, y eso le fue produciendo miopía. Si es que uno tuviera que comparar ambas imágenes,
uno dice, el primer cerdito me da confianza, digamos. El segundo cerdito no es un gran cerdito, lo hice con mi hijo para una clase y tiene un poco más, tiene unos palos de fósforo, si ustedes pueden ver, que en el fondo es para que no se desarme igual. La segunda imagen tiene un poco más de relación con lo que es nuestro sistema previsional. Nuestro sistema previsional no es tan como el primer cerdito de la calculadora, sino que es mucho más como esta cosa, este buen intento de cerdito que hice con mi hijo, digamos. A ver, las frases son importantes porque se quedan, digamos. A ver, si tuviéramos que describir se ve desde la imagen anterior, digamos, el sistema previsional chileno en el fondo no se puede calificar como un Mercedes. Primero porque desde algún punto de vista uno tiene que entender la falta de objetividad típica de un progenitor. Si es que a alguien le preguntan, ¿usted qué opina de su hijo? Una de las frases más habituales, no es porque sea mi hijo, pero es sumamente inteligente. Hay una falta de objetividad típica y recurrente en el progenitor, en los progenitores. Y al ser en el fondo el autor del sistema previsional al que le preguntan, sí, lo describe con un dejo de falta de objetividad. La verdad es que no es un Mercedes, pero salgamos del estigma también. No es un Mercedes, es un vehículo, pero quizás más cercano a un Lada, pero tampoco es un robo, como en el fondo en algunas oportunidades se dice desde la proclama. No es un robo, es un sistema de ahorro que entrega pensiones insuficientes. ¿Ok? Ese es como el diagnóstico en muy pocas palabras, pero en el fondo, ¿es un Mercedes? No, a mi juicio no es un Mercedes. ¿Es un robo? No, tampoco es un robo, digamos. La vida real no es tan Disney, digamos, no es tan blanco-negro, es mucho más gris, hay muchos más grisáceos y en este sentido el sistema previsional es más grisáceo, no es tan blanco o negro. ¿Cómo es el contexto de nuestra situación económica en los últimos años, digamos? Si es que vemos el PIB per cápita, Chile está en una posición de privilegio a nivel latinoamericano, pero innegable, digamos. Argentina todavía tenía algún pequeño grado de número positivo. Si uno veía ese orden y ve ese gráfico, uno dice, a ver, no veo tan probable que haya descontento social en Chile, tampoco en Colombia, y después puede, en el fondo, pero es justamente los países donde ha habido más protestas en el último tiempo, digamos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Si en el fondo solo miramos este gráfico, a ver, yo creo que con solo mirar este gráfico uno entiende que podía haber descontento en Venezuela, podía haber descontento en Argentina, pero Chile, Colombia, uno se imagina que no. Entonces, en el fondo, ahí hay que hacer un doble clic para entender por qué puede haber descontento si es que en esta gráfica no se aprecia. Y aquí hay un poco de lo que decía Parra, en el fondo, con la dictadura de los promedios, digamos. Una persona consume 2 panes, otra persona no consume pan, el consumo per cápita de pan es de 1, pero una de las 2 personas no comió. Entonces, en el fondo, hay una dictadura de los promedios y muchas veces en estas cosas se disimula o no se observa bien las desigualdades que puedan existir y es justamente aquello lo que va quedando debajo de la alfombra, en cierta medida. Y ¿cómo ha sido la situación en ese contexto? Desde el punto de vista de las inversiones, los fondos de inversión privados han crecido significativamente. Y eso es porque los fondos de inversión privados tienen menos limitantes para invertir que las AFPs. Y ese es un punto que vamos a ahondar en cierta medida más adelante, pero es un punto de relevancia a analizar después. Otro punto que hay que analizar en el fondo es ya centrándonos en la desigualdad. Si podemos ver en el fondo como en ese contexto de un PIB sumamente alto, en el contexto latinoamericano al país, podemos ver, a ver, hay personas que les está yendo muy bien. Sí, efectivamente, mucho más cercano a esta situación.
muchos fondos de inversión privados con una excelente rentabilidad. Ya, pero hay personas que están quedando fuera de esto, digamos, los que generan el grado de descontento. Y aquí hay cifras de Andrés Saller, por ejemplo, que dice que el 60% del país vive con ingresos promedio peores que Angola. Y Angola claramente no es un país que pertenezca a la OCDE, ni mucho menos. Entonces, pero de todas maneras, hay un 20% de los chilenos que gana lo mismo o más que países considerados ricos como Estados Unidos, Singapur o Noruega, digamos. Entonces, en el fondo, hay un grado de desigualdad sumamente alto que se ha venido escuchando en los últimos años, sobre todo desde que ingresamos a la OCDE, pero es una situación desde siempre, digamos. No es la ocasión, pero podemos teorizar sobre cuándo se originó la concentración y hay estudios en el fondo desde 1570. La sociedad chilena ya tenía un grado, en el fondo, una distribución medianamente desigual. Españoles y criollos en una posición de privilegio y indígenas en una situación, indígenas en el fondo de origen autóctono de nuestro país, más cercanos como a una masa de clase media, y en último lugar, digamos, los esclavos afrodescendientes, digamos, en el fondo que es similar en porcentaje al nivel socioeconómico calificado como E de hoy en día. Hay cifras también, porque no es solo la situación económica, tiene que ver con las oportunidades. En Chile, el 10% de mayores ingresos, lo más probable es que se mantengan en ese lugar, no importando lo que hagan. El 56% de probabilidad de mantenerse en dicho lugar. En cambio, si yo estoy en Europa o en Estados Unidos, lo más probable es que si estoy en una posición de privilegio y no me esfuerzo lo suficiente, yo vaya a salir de esa posición de privilegio. En cambio, en Chile, los incentivos están mal puestos. Los incentivos son a no arriesgarme, porque si no me arriesgo, me voy a mantener en esta cresta de la ola. Si me arriesgo, quizás me caiga. No hay incentivos para arriesgarse. En Europa y en Estados Unidos, sí. Yo debería arriesgarme porque de lo contrario, lo más probable es que yo salga de esta posición de privilegio. Esa tierra debajo de la alfombra fue produciendo, entre otras cosas, lo que acá mencionamos en el fondo como el estallido social. Y particularmente, o sea, todo lo que se ha venido hablando desde ese tiempo, y a ello podemos sumar, en el fondo, el contexto de restricciones a la movilidad, como la situación pandémica, que más que aliviar la situación del estallido social, lo que está haciendo es una suerte de olla a presión, digamos. O sea, en el fondo, los que antes deseaban protestar, esas protestas no se van a ver aliviadas con ahora hay una asamblea, ahora se está discutiendo la Constitución. Es difícil que eso vaya a canalizar gran parte del descontento y es difícil, en el fondo, por lo mismo, el poder planificar un periodo de paz social en el próximo año. ¿Qué genera esto? Genera, en el fondo, dentro de distintos puntos de vista, uno podría entenderlo como, si es que alguien está muy positivo, como una oportunidad de que se abra la oruga, se convierta en mariposa y finalmente tengamos una constitución que nos represente a todos y seamos mucho más felices. Desde el punto de vista del inversionista, normalmente produce inseguridad. Y esa inseguridad se refleja en el fondo en ir buscando otras formas de inversión. En el ir buscando otras formas de inversión, otros lugares de inversión, está esta encuesta que se le hizo en el fondo directamente a los family office, que son quienes administran el patrimonio de las grandes fortunas, y el 73% de ellos decía que iban a disminuir su inversión en el país en el año 2021. ¿Qué quiere decir en eso? Iban a seguir invirtiendo en el país, pero iban a invertir en menor cantidad y estaban buscando otros lugares para invertir. Así como también en el fondo hay muchos jóvenes, yo como simpatizante de joven, en el fondo también en algún momento jugué a este tema de las criptomonedas y al igual que el gato que aparece ahí,
Sí, ya no vamos a vivir de las criptomonedas, la verdad es que la esperanza se ve más lejano aquello. No mantienen el mismo ritmo como han ido aumentando, digamos. Pobre gato, está enojado. Ahora, particularmente, ya adentrándonos en el sistema previsional. El sistema previsional chileno es un sistema de capitalización individual obligatoria. ¿Okay? Un sistema de ahorro obligatorio. ¿Okay? En el que un porcentaje de nuestro sueldo, el 10%, se entrega a una AFP para financiar la pensión futura. Eso es. ¿Okay? Y tiene distintos aspectos, digamos. Es obligatorio hasta que yo me pensione. En mi primer trabajo, yo me afilio a una AFP. Y particularmente en estos tiempos, el afiliado cae o cotiza en la AFP que tiene la menor comisión, la que ganó una licitación que dura 24 meses. En mis tiempos, el trabajador reciente tenía que elegir a qué AFP se adhería, y por lo mismo era una decisión sumamente compleja, porque la decisión para decidir por AFP es sumamente difícil. Todas las AFP son las mejor en algo. La de mejor calidad de servicio, la de menor comisión, la de mejor rentabilidad en el fondo E en los últimos 6 meses impares. La de mejor, o sea, todas son las mejores en algo. Todas. La última fue una exageración. Es obligación de toda persona estar afiliada a esa AFP por un periodo que ganó la licitación, por un periodo de 24 meses. ¿Ok? A menos que esa AFP ya no sea la que cobre las menores comisiones. Ahí las personas se pueden cambiar. Aunque la persona tenga más de un empleador, solo el 10% de su remuneración, en el fondo, va a este fondo individual, y se le llama capitalización individual obligatoria. El nombre es bastante como definición, digamos. Es individual y es obligatoria. Hagamos números para entender en el fondo. A ver, el 10% mensual, ¿ok? El ingreso laboral promedio en Chile es de 620.000 pesos. Esto es cifra del año 2019. Como les decía, los promedios no son la mejor forma de considerar este tipo de análisis. Y aquello, porque en el fondo justamente están sesgados, porque si calculamos promedios, por ejemplo, puede haber, pongamos un ejemplo, puede haber 3 trabajadores, 2 trabajadores están cesantes, un trabajador gana 6 millones de pesos. ¿Cuánto es el ingreso promedio de esos 3? 2 millones de pesos. Ah, esos 3 están muy bien. Hay 2 personas que están cesantes. Por lo mismo, el promedio no es la forma como estamos habituados a calcular promedio. Muchas veces en el fondo se muestran los promedios y en ocasiones uno ve que los promedios están un poco alejados de la realidad. Es por lo que yo les explico. Desde ese punto de vista, es mucho más conveniente considerar el ingreso mediano, es decir, del trabajador que está realmente al medio. Es decir, si hay 99 trabajadores, el del trabajador 49. ¿Ok? Desde ese punto de vista, el ingreso mediano es de 401.000 pesos. Es decir, el 50% de las personas que trabajan en Chile ganan 401.000 pesos o menos. ¿Ok? Y el 50% gana 401.000 pesos o más. Entonces, aquí yo repito en el fondo lo que acabo de decir. Y eso propongo compararlo con la línea de la pobreza. ¿Ok? Entonces, si una persona recibe un ingreso de 401.000 pesos y vive sola, sí, está muy sobre la línea de la pobreza. Si vive con otra persona que no trabaja, todavía está sobre la línea de la pobreza. Si ya vive con 2 personas que no trabajan, está muy poco sobre la línea de la pobreza. Si tiene 3 hijos, ni hablar, digamos. Entonces, todo depende de esta relación. El ingreso mediano puede indicar que gran parte de nuestro país está bajo la línea de pobreza aún.
porque convengamos que un ingreso de 170.000 pesos no es un gran ingreso, digamos. Entonces, además hay que considerar otras aristas. El 30% de los trabajadores en Chile, y probablemente en el contexto de pandemia esto haya aumentado, trabajan en la informalidad. En la informalidad, muchas veces sin seguridad social, se dedican al comercio esporádicamente, no tienen cotizaciones. ¿Ok? Esas son como, es para ir entendiendo en el fondo que hay bastantes dificultades que no solo dependen de las AFPs o del sistema previsional, sino que también son atribuibles, no al trabajador, digamos, son atribuibles al sistema laboral chileno. Entonces, desde ese punto de vista hay que entender que hay inconvenientes que son de las AFPs, pero también hay inconvenientes que redundan en bajas pensiones, pero que no son atribuibles a la AFP. Entonces, es importante hacer la definición, sin querer defender a la AFP, pero hay cosas de las que ellos no son culpables, digamos. Otras en las que sí, un poco más. Entonces, desde ese punto de vista, las rentabilidades anuales, en el fondo, vemos desde el año 2002 al año 2021, el promedio anual para todas las AFP en el fondo A, esto es deflactado por UF, 6%. ¿Ok? Un 6% anual. El fondo B, 5%. El fondo C, 7, 8%. El fondo D, 4%. Y el fondo E, lo mismo. Normalmente, y es algo que quedó un poco desde la crisis subprime, en ese momento surgieron en el fondo diversos emprendimientos, como lo que ustedes recordarán en el fondo que falleció hace poco, el emprendimiento de Felices y Forrados, que era como el más popular de estos emprendimientos, en los que se proponía en el fondo ir cambiando de fondos dependiendo de la coyuntura. Y lamentablemente la gente que seguía Felices y Forrados, había muchos que no, después de seguirlo, no estaban ganando más que si no se hubieran movido de la AFP. Entonces la argumentación técnica de Felices y Forrados fue que la verdad es que ellos no buscaban aumentar la rentabilidad, sino que mitigar las pérdidas. Eso es medianamente contradictorio, pero además, porque normalmente las pérdidas son medianamente aisladas, eso es lo común, salvo cuando hablamos de situaciones casi catastróficas, por ejemplo, cuando en el año 2008 el fondo A perdió un 46%, digamos. Entonces, cuando se escuchaba al economista oficial, el economista oficial decía como, mira, a ver, la verdad es que ya ha caído un 10%, yo recomiendo no cambiarse de fondo. Le preguntaron unos días después, la verdad es que ya ha caído 20, yo recomiendo no cambiarse de fondo porque se va a recuperar, y así hasta que perdió un 46. O sea, todo el discurso, digamos, en el fondo en ese sentido había que mantenerse en el fondo más arriesgado, porque, entonces, después de ese discurso, se pierde gran parte de credibilidad en el sistema también. ¿Ok? Porque en el fondo alguien que perdió el 46% o el 40% de sus pensiones, de su fondo, quiere decir que si llevaba 20 años trabajando, perdió una cantidad terrible. Perdió 8 años de un momento para otro. 8 años de cotizaciones. Entonces, hay que entender por qué en el fondo, porque además en el fondo no todos son expertos en economía o en finanzas. Y gran parte de la problemática en este sentido es que desde la AFP se trata de explicar desde las finanzas, desde en el fondo la educación financiera, pero las personas muchas veces no quieren entender realmente el sistema, las personas responden desde la emotividad. O sea, a mí, si es que yo tengo una pensión muy baja, me pueden explicar por qué es muy baja. Y quizás yo voy a entender, pero la verdad es que no me sirve entender. Me hubiera servido entender si yo
tengo la edad que tienen en el fondo los alumnos, las personas que están estudiando una carrera ahora, las personas que están en sus primeros años de trabajo. Yo tengo el tiempo suficiente para tomar medidas. Si no es así, si ya es sumamente tarde, no sé si me conviene en ese momento empezar a entender. Probablemente no haya mucho que hacer. Por lo mismo es importante en el fondo el ir tomando medidas, ir avanzando, mientras antes mejor. ¿Ok? Entonces, ¿cómo ha sido en el fondo la rentabilidad del fondo E? El fondo E ha sido medianamente estable. ¿Ok? Y en estos momentos, y el fondo A, en estas crisis, como la del 2008, tuvo este descenso que les comentaba yo. En realidad fue el 2008. 40%. ¿Ok? Ese fue el descenso. ¿Cuál hubiera sido el comportamiento perfecto ahora que ya sabemos lo que ocurrió? Yo me demoré algo en hacerlo, digamos. Cuando estaba empezando a caer, cambiarse el fondo E, ahorrarse esta pérdida del 40% y en el fondo E hubiera ganado un 4 o un 5%. En vez de haber perdido 40, hubiera ganado 4. Y eso en el fondo era algo que se comentaba, que mucha gente lo conversaba en su momento. Hay un punto de vista también, hay que saber diferenciar lo importante de lo cotidiano, lo que realmente es importante. Yo recuerdo que le comenté a alguien que tenía 62 años, o sea, él estaba a punto de pensionarse, tenía mucho dinero en la FP, o no mucho, pero casi todo lo que iba a tener. Entonces yo le comenté de esto, que le convenía cambiarse de fondo, y dijo, sí, mira, la verdad es que no he tenido tiempo, y nunca tuvo tiempo, para ir a pedir la segunda clave para cambiarme de FP. He tenido mucho trabajo. O sea, cuando estás a punto de jubilar, perder el 40% yo creo que es un poco más importante que estar el día completo en el trabajo. Hay cuestiones de prioridades, digamos, son 40% de tu jubilación, digamos. Hay que aprender a diferenciar lo importante de lo cotidiano. Ahora, si cometemos esos errores, es difícil que nos siga yendo bien, digamos. Ahora, desde el punto de vista, aquí también hay hasta una explicación, hasta como desde el punto de vista de la neurociencia, digamos. Brinkat mencionaba por allá por el 2017 que el cerebro humano aprende principalmente de nuestros aciertos y no de nuestros errores. Y esto es porque cuando yo acierto en algo, cuando yo hago algo bien, se activan dos regiones de mi cerebro relacionadas con el aprendizaje y la memoria. En cambio, cuando yo me equivoco, eso habitualmente se me olvida, a menos que me equivoque muchas veces. Y ya es como, sí, siempre me equivoco. Por lo mismo, es que hay falta de autocrítica muchas veces de las personas. Y por lo mismo, o sea, es parte de las consecuencias de que Chile sea en el fondo un país como sumamente dependiente del extractivismo, sumamente dependiente del cobre, y no hayamos avanzado de eso cuando con el salitre tuvimos alguna experiencia traumática en algún momento, digamos, deberíamos estar reaccionando en mayor medida. Pero existe hasta una explicación de cómo funciona el cerebro. No aprendemos de nuestros errores a menos que uno comete el error muchas veces. Hay falta de objetividad en ese sentido. Entonces, similar a la falta de objetividad del progenitor que yo les mencionaba. Entonces, cuando uno ve estas cifras de las rentabilidades de las AFPs, ya no de los fondos, de las AFPs, cuánto ganaron las AFPs, ¿ok? Y ve estas cifras millonarias, uno diría, ¿por qué no invertimos mejor en acciones de las AFPs en lugar de invertir en estos multifondos? El tema de los multifondos, de todas maneras, incorpora una variable que es relevante y que, por ejemplo, en otros lugares del mundo no... A ver, Chile exporta cobre, pero también exporta en ocasiones sistemas previsionales. Por ejemplo, en El Salvador, en México, tienen este mismo sistema, digamos, en Colombia, y particularmente en México, cuando fue todo este contexto de la crisis, ellos no tenían los multifondos. Ellos tenían un solo fondo. Entonces,
no tenían la alternativa de cambiarse a un fondo E para mitigar las pérdidas. Ellos solos perdían y tenían que ver cómo perdían. No había alternativa, había un fondo común. Solo perdían. No tenían esa alternativa, digamos. Ese fue, en el fondo, medianamente un avance si es que uno puede ocuparlo bien. No siempre se hace así. Por lo mismo, si uno ve las utilidades de las AFP y compara, por ejemplo, a ver, ¿cómo fue la utilidad del 2019 comparadas con el 2018? Mira, excelentes. Aumentaron en un 60, la de Plan Vital antes no existía, aumentó en un 776%, o sea, de verdad ganó la licitación. Entonces, efectivamente, los resultados son extraordinarios. Yo no diría, a ver, estas rentabilidades, estos resultados, si fueran entregados a las personas, quizás podrían compensar todas las otras falencias. La verdad es que las rentabilidades de las AFPs no son malas. Podrían ser mejores, obviamente. Y no son mejores principalmente por dos factores. El primero es que las AFPs están acotadas en las inversiones que pueden hacer. Hay cosas en las que no pueden invertir. Y de a poco han ido en el fondo teniendo como más libertades en ciertos aspectos, pero como es dinero de todos, se les ponen mucho más restricciones que a las que podría tener en el fondo cualquier inversionista. Las AFP están mucho más reguladas en ese sentido. Por lo mismo, hay inversiones que podrían ser sumamente rentables en las que las AFP no pueden invertir. Esa es la primera. Y la otra es una cuestión de incentivos. ¿Qué ocurre cuando la AFP obtiene una rentabilidad alta? Desde el punto de vista periodístico, digamos, desde la cobertura mediática. La verdad es que nada. Si es que uno no ve la cartola, no se da cuenta. En cambio, ¿qué ocurre cuando el fondo E perdió un 0,3%? Eso aparece. Aparece en la televisión, aparece en todas partes. Entonces, ¿qué incentivos se generan para la AFP? ¿La AFP debería arriesgarse? ¿Qué pasa si se arriesga? Si se arriesga, puede ser que obtenga altas rentabilidades. Ok, si obtiene altas rentabilidades, ¿qué pasa? Nada. Si se arriesga, puede ser que, como se está arriesgando, puede perder. Si se pierde, viene todo un castigo mediático. ¿Qué incentivo genera para la AFP? Yo no debería arriesgarme si fuera AFP. Yo debería tratar de tener rentabilidades no tan altas, tampoco tan bajas. Por eso en el fondo se va como adecuando a este tipo de rentabilidades que no son malas, pero claramente podrían ser mucho más altas. O sea, si yo tuviera la opción de voy a invertir en, o no invertir en AFPs, no invertir en AFP, invertir en el fondo con apalancamiento en cualquier departamento, yo estoy seguro, o sea, lo he hecho, que mi rentabilidad va a ser mayor que la rentabilidad de la AFP. El inconveniente es, si todos retiramos el dinero de nuestra AFP y todos vamos a comprar departamentos, yo preferiría estar en el lado de la oferta que en el lado de la demanda. Sí, yo preferiría ser dueño de departamento y vendérselos a esas personas que vienen a gastarse todo su dinero y están dispuestos a pagar mucho por departamentos que quizás no valen tanto. Va a producir inflación también, digamos. Cuando hacíamos este análisis desde el punto de vista de la AFP, quizás conviene invertir en la AFP pero como dueño de la AFP, veamos esto. La rentabilidad de este año, de Provida, menos 16%. La del anterior, menos 22%. Quizás es muy riesgoso también que nuestra pensión dependa de algo tan volátil como el mercado de capitales, sobre todo para las personas que están a punto de jubilarse. Se entiende más la lógica de la división de los multifondos, más que seamos dueños de la AFP con este tipo de resultados, digamos. Una problemática que es relevante analizar es que es la constancia de los fondos. Habitualmente, las personas ingresan a trabajar a los 25 años, un poco antes. ¿Ok? Y entre los 25 y los 60 años, es decir, trabajamos 35 años o 40 para vivir unos 30 años más. ¿Ok? Entonces yo trabajo 40 años,
cotizo el 10%, ese 10% obtiene rentabilidades, con eso yo debería vivir 30 años. Eso es como la lógica que hay detrás. La realidad es lo que ocurre acá. Más del 50% de los trabajadores en Chile cotizan menos de 15 años. Es decir, 20, 37, 47, el 53%. Y casi el 60% menos de 20 años. 20 años, es decir, empecé a trabajar a los 25 y terminé a los 45. Esta es una falencia importante, porque en el fondo no es, muchas veces en el fondo hay ausencia del mercado laboral por discriminación a las mujeres, por las problemáticas en el fondo que se van produciendo en ese contexto también, por el periodo de crianza de hijos, por múltiples motivos. Pero además de aquello, hay personas que trabajan en forma independiente y no cotizan, digamos. ¿Ok? Pero no siempre ello es atribuible al trabajador. Hay empresas que no pagan cotizaciones. O sea, sin ir más lejos, hay municipalidades que, por ejemplo, no pagan cotizaciones y que con ese dinero lo invierten en otras cosas. O sea, es una cuestión que ocurre, y ocurre en el fondo, no es atribuible al trabajador, y tampoco es atribuible como demonicemos a la empresa privada. Ocurre en la empresa privada, ocurre en la empresa pública. Es una cuestión un poco más cultural que tratar de sesgar en el fondo, identificar a ese culpable puntual. La cuestión es que desde la lógica aritmética o algebraica uno entiende que si es que más de la mitad de los chilenos trabaja menos de 15 años y pone menos de 15 años, es difícil que esos menos de 15 años de ahorro, además con una cotización baja, el 10% es bajo, además con una rentabilidad que no es sumamente alta, es decente, 7%, 6%, esa rentabilidad no es capaz de compensar todas las otras falencias. La rentabilidad debería ser extraordinaria. Quizás las AFP podrían tener poder para obtener rentabilidad extraordinaria. Quizás, pero con la libertad como está hoy día no. Entonces, y con los incentivos como están puestos, pucha, tampoco. Entonces, en ese contexto, más de la mitad de las personas trabajan menos de 15 años y deberían obtener pensiones suficientes durante 30 años de su vida. La aritmética no da el número. ¿Qué podemos hacer? Hay muchas soluciones que desde el punto de vista algebraico tienen lógica, pero desde el punto de vista humano es complejo plantearlas. Podríamos hablar de, entonces posterguemos la edad de la jubilación. Hay personas que lo han mencionado y han sido demonizadas. No es solo mover números, digamos. O sea, hay personas, hay expectativas detrás, digamos. O sea, todos estamos pensando en el momento de jubilarnos. Todos. Yo llevo unos 10 años pensándolo. Y sí, todavía no me alcanza. Pero todos vemos ese momento. Entonces, que en algún momento digan como, sí, 10 años más es sumamente complejo. Hay un tema de expectativas, no es solo un número. Y ¿qué han hecho países similares, digamos, u otros países? Por ejemplo, para acceder a una pensión completa, en Guatemala y en Vietnam, que son pensiones completas no tan altas, se exige en el fondo al menos haber trabajado o haber impuesto 20 años. Hay otros países más exigentes, digamos. O sea, tenemos el caso de Italia, de Francia o de Bélgica, que son los más altos, 41 años. O sea, hay que haber impuesto 41 años para acceder a la pensión completa, que es una pensión completa alta, ok. Si es que vemos este gráfico, ¿cuántas personas obtienen más de 1%? ¿Que hayan impuesto más de 40 años? Estamos muy distantes a esa realidad, muy distantes. Entonces, por lo mismo, aunque vaya a haber un sistema teorizando, un sistema con mayor fuerza de lo público, es bastante complejo que se llegue a montos
tan elevados como los que ocurren en esos países porque financieramente no se llega. Y por lo mismo va aumentando el endeudamiento fiscal, el que en alguna medida ha aumentado en este contexto de pandemia también. Entonces, en este contexto de sigamos endeudándonos, aun cuando se entiende que es necesario, no quiero quitarle la importancia al tema, pero si nos seguimos endeudando para comprar cosas necesarias hoy, en algún momento ya no vamos a ser sujetos de crédito como país para poder endeudarnos para las mismas cosas relevantes en unos años más. ¿Ok? No es, en el fondo, el ser egoísta, al contrario, es poder continuar funcionando, digamos. El tema de la AFP en relación a sus comisiones es medianamente extraño si lo comparamos con otras inversiones. En particular, hay otras inversiones en las que se cobra sobre el total administrado. En cambio acá, si es que uno ve porcentualmente, cobran, por ejemplo, la que más cobre, este 1,45, es 1,45%. Uno dice, a ver, 1,45% no suena a tanto, pero es 1,45% ¿de qué? El 1,45% de nuestra renta imponible. Ok, entonces, lo que tú me estás diciendo es que si yo impongo 100, yo gano 1.000.000, yo impongo 100, mi 10%, y de esos 100, 14.500 son de comisión. Me parece una comisión muy alta. No es el 1,45%, es el 14,5% de cada uno de mis aportes. Eso es alto. No sé si alguien ha visto un fondo mutuo en el que vaya a invertir 100.000 pesos y le cobren una comisión del 14%. Es difícil. Eso no ocurre. Ni con Bitcoin ocurre. Entonces, ahora, para entender en el fondo y aterrizar un poco, para ir dibujándolo, para ir aterrizándolo. Imaginémonos, porque en el fondo desde lo que yo estaba exponiendo, podría quedar la impresión de que la verdad es que el sistema previsional está bien pensado, pero en Chile trabajamos muy poco y no funciona. Entonces el sistema previsional es excelente, pero nos excede. No somos dignos de él. Parafraseando alguna parábola. Entonces, para entenderlo, tenemos un trabajador, se llama X, tiene correo en Gmail y es hombre. Eso es relevante porque habitualmente los hombres tienen mejores pensiones que las mujeres. Es hombre, tiene 25 años de edad y obtiene el sueldo mediano. ¿Ok? Es el trabajador que está al centro de todos los trabajadores que están en Chile. Además, él cotiza todos los meses del año. Nunca pierde el trabajo. Es un trabajador ejemplar. Nunca pierde el trabajo. Tiene 25 años. Gana el sueldo mediano. Y está en el fondo C. El fondo C, como vimos, es el que tiene la mayor rentabilidad en los últimos años. ¿Ok? Entonces el señor X es un muy buen trabajador. Tiene la única dificultad de que es un trabajador mediano. ¿Ok? Por lo mismo, el 50% de las personas, si es que van a estar en situación peor que él, ya sea por el ingreso o porque algún mes no trabajaron o porque su fondo obtuvo alguna rentabilidad menor. El fondo C es el de mayores rentabilidades hasta el momento. Él sabe que desde los 25 años hasta los 65 le quedan 40 años para jubilar. Impone esos 40 años. Señor X trabaja durante 40 años, los 12 meses de cada año e impone en el fondo C. Nunca descansó. ¿Ok? Además, sigue esta estrategia que recomienda la AFP. Porque el señor X es un señor sumamente ordenado. Entonces, mientras él tenga entre 18 y 35 años, él partió a los 25. Cuando él cumpla 35 años, va a estar en el fondo B. Cuando cumpla 36, se va a cambiar al fondo C. Y luego,
cuando tenga 56 o más, se va a cambiar al fondo D. Eso porque en este contexto, si es que ya tiene el dinero ahorrado de tantos años, él quisiera correr menos riesgo. Y es lo que recomienda en el fondo el mismo simulador que estamos viendo, digamos. Además, él va a ir en el fondo aumentando de ingresos. No puede ganar 420.000 pesos toda la vida, digamos. Entonces, él va a subir a 520.000 pesos, luego a 620 y finalmente en 720.000 pesos. ¿Ok? El trabajador X, y como veíamos, un trabajador ejemplar. Meses cotizados por cada año, 12. Nunca dejó de cotizar. No está casado, no tiene hijos. Estas variables son relevantes porque en el fondo hay seguros que se contratan si es que el señor X estuviera casado o tuviera hijos. Por lo mismo, su pensión sería inferior. ¿Ok? En este caso, tampoco existe, además de ser un trabajador ejemplar, tampoco tiene en el fondo esa potencial variable que podría disminuir su nivel de cotización. La pensión esperada, 405.000 pesos brutos. Una optimista, 541. Pesimista, 296. Recordemos, ¿cuánto estaba ganando él? 720.000 pesos. Eso estaba ganando hoy. Y se jubilaría con una pensión algo inferior al sueldo que empezó a recibir cuando empezó a trabajar, a los 25 años. Eso es lo más probable que él reciba. Pero no hay que ser tan alarmista, eso podría ser incluso peor. Entonces, no es culpa del trabajador, digamos. O sea, estamos viendo, el señor X es un trabajador ejemplar. Y aún así, su pensión va a ser baja. La Comisión Asesora Presidencial dijo sobre el sistema de pensiones que entre el año 2025 y 2035, la mitad de las personas va a recibir una pensión equivalente al 21% de sus remuneraciones. O sea, el señor X va a estar fuera de eso. El señor X, al ser un trabajador ejemplar, va a obtener un 40% de sus remuneraciones, 50%. Debería estar agradecido, digamos, va a estar muy bien en ese contexto. Ahora, además, por incorporar más datos al análisis, estas conclusiones fueron mucho antes de que se hicieran los retiros en el contexto de pandemia, de los 3 retiros que ha habido. Entonces, en el fondo, las cifras hoy en día, si es que tenemos que buscar las pensiones a futuro, van a ser peor que estas. Estas pensiones iban a ser malas, con las cifras de hoy día podrían ser peores. Ahora, como no todo puede ser terrible, antes de comenzar en el fondo la ronda de preguntas, quería resumir un poco, digamos. Y desde ese punto de vista hay distintos conceptos que van como permeando el análisis. Primero, se ha ido debilitando el concepto del ahorro. Antes, las personas estaban obligadas a ahorrar para comprar algo. Generaciones anteriores. Hoy en día, las personas tienen mucho más acceso a crédito. ¿Okay? Hay distintas tarjetas, hay mucho más acceso a crédito. Por lo mismo, el concepto de yo debería ahorrar para conseguir algo es algo mucho más, es un aspecto mucho más alejado de las nuevas generaciones. ¿Okay? Está mucho más alejado de eso. Entonces, por lo mismo, está mucho más lejano aún el concepto de pensionarme. O sea, si es que yo tengo 23 y me dicen, me van a hablar de la previsión, a ver, ¿cuántos años faltan? Probablemente no esté ni vivo. Un pensamiento que puede venir de muchos de ustedes, digamos. Entonces, y no es la actitud, lo más probable es que ustedes estén vivos. Entonces, el ir postergando la decisión, lo único que va a hacer es que el problema sea más grande cuando lo quieran abordar. ¿Ok? También tenemos en el mismo sentido, se valoriza mucho más la inmediatez. Todos somos, en el fondo, o en gran parte, de una generación muy ligada a videojuegos, desde Nintendo a PlayStation, desde, qué sé yo,
Atari, para considerarlo más antiguo. Entonces, en esa generación de todo está al alcance de un botón. Si es que yo quiero comer, es pedido ya, así que, por lo mismo, si me hablan de una pensión de 40 años más, es algo que suena aún más lejano, está muy lejano a largo plazo, y por lo mismo, se tiende a valorar incorrectamente lo estratégico. Hay decisiones que son de largo plazo y que es relevante tomarlas cuanto antes. ¿Okay? Eso es parte de ya empezar a pensar en eso, permite tener un mejor plan el día de mañana. ¿Ok? Ahora, además de pensar, hay que ir haciendo cosas. Pero empezar a analizarlo ya y empezar a conversar sobre el tema ya permite en el fondo empezar a tratar de ir concretando aquello. La cifra que yo les comentaba hace algunas slides, desde el punto de vista de la probabilidad de mantenerse en la misma posición de privilegio. Eso va generando que las personas se arriesguen menos. Particularmente en torno al sistema previsional, en Chile los trabajadores, el porcentaje de imposiciones es bajo. Ese 10% es bajo. Pero no solo es bajo, es inconstante, y ese 10% se calcula sobre sueldos que son bajos. ¿Ok? Eso es todo atribuible en el fondo al sistema previsional, la primera parte, digamos, pero a los trabajadores les descuentan poco. El mercado laboral es medianamente inconstante. Hay trabajadores que también tienen grados de inconstancia, pero el mercado laboral también va aprovechando aquello. Y los sueldos son bajos. Por otro lado, las comisiones son altas en relación a los aportes. Ese porcentaje que yo les comentaba, el 14% de mi inversión, si esa es la comisión, es un poco alta. ¿Okay? Y las rentabilidades de la AFP tienen incentivos para ser bajas. Yo les comentaba, las AFP no tienen mucho incentivo a arriesgarse. Desde ese punto de vista, si las AFP pudieran invertir en departamentos, en obras públicas, en lo inmobiliario, que se está ampliando ahora último, pero se hubieran aprovechado la temporada dorada de las inversiones inmobiliarias, las rentabilidades serían mucho más altas que las que están obteniendo, mucho más. Y por lo mismo, las rentabilidades más altas de la AFP podrían compensar muchos de los otros aspectos negativos. Muchos, se cubrirían todos esos problemas. Pero como las rentabilidades han sido medianamente altas, no sumamente altas, no alcanzan para solucionar el problema o al menos para ocultar el problema. Hay dos aristas, digamos, para entender esto y que ha sido el objetivo de esta charla en particular. Yo quiero, en el fondo, primero, es importante entender cómo opera, cómo es el funcionamiento real del sistema previsional para participar, para contribuir, para entender la coyuntura y la discusión sobre esta o cualquier otra política pública. Participar en esa discusión es sumamente relevante. Como ciudadanos, desde el espacio donde nos toque estar. Esa parte es relevante. Pero además de aquello, es importante entender la problemática para darse cuenta de que la política pública hoy es sumamente insuficiente. Entonces, mientras sea insuficiente, yo no puedo confiar, sería un poco ingenuo, confiar en que el día de mañana voy a poder tener una pensión muy buena. Es complejo. Por lo mismo, la actitud correcta es empezar a pensar qué debería hacer yo para el día de mañana no depender únicamente de ese único ingreso, digamos. Eso debería ser, mi punto de vista, lo que es mucho más sencillo de pensar y de empezar a analizar si es que estamos muy en edad temprana, digamos. No está en mi caso, pero sí es el caso de muchos de ustedes que están estudiando hoy en la universidad. Están terminando la carrera, están estudiando, probablemente no tengan en el fondo mucho dinero en la AFP. No, y probablemente el sistema va a tener modificaciones importantes. Sí, claro, pero además de aquello, ustedes deben pensar en alguna otra fuente que les permita tener un mejor futuro. No basta con confiar en eso. ¿Ok?
Y particularmente en el fondo quiero resumirlo con esta frase que menciona acá, que es importante pensar como adulto, pero vivir como joven, aconsejar como anciano, pero no dejar de soñar como niño, digamos. En el fondo hay que buscar nuevas alternativas y no cerrar las posibilidades, digamos. En el momento en que uno deja de soñar, uno deja de buscar alternativas, lo más probable es que uno deje de conseguir los objetivos, ya se dejó de luchar, digamos. Eso, para mí ha sido un agrado estar aquí exponiendo con ustedes y estoy abierto a preguntas. Voy a silenciar mi micrófono, Darwin, voy a dejar de compartir también. Bien, profesor, excelente. Muchísimas gracias por la charla, por el tema. Le informo, profesor, son las 19:30. Vamos a tener un lapso de 10 minutos para poder contestar las preguntas que tenemos, que la verdad tenemos varias preguntitas y vamos a comenzar por leer las siguientes. Profesor René, para los que estamos en Argentina, en forma breve, ¿qué diferencia tienen las carteras de inversión que usted menciona? Sí, sí. Argentina está unos pasos más adelante de lo que podría ser nuestra tendencia, que desconozco si es una gran tendencia, pero podría ser unos pasos más adelante. Eh, Particularmente en algún momento en el sistema previsional argentino hubo la obligación de que las AFPs de allá, digamos, tienen otro nombre, invirtieran en ciertos instrumentos del gobierno argentino. Y eso, en el fondo, en alguna manera disminuye las rentabilidades de la AFP de allá también, la FJP. Entonces, desde ese punto de vista, cuando acá en Chile se conversa sobre deberíamos no ampliar la... Porque una alternativa que se propone es ampliar las inversiones de la AFP, que la AFP puedan invertir en distintos instrumentos. Pero si tendemos a sesgar sus inversiones, particularmente a lo público, lo que estamos haciendo es repartirnos un botín más que buscar necesariamente altas rentabilidades. El criterio debiera ser obtener altas rentabilidades para los cotizantes. Y al parecer no es lo que normalmente se está discutiendo. Lo que se está discutiendo es en qué se debería invertir. Y en qué se debería invertir no siempre con el foco de mayores rentabilidades. La verdad es que la discusión pública no financiera está un poco desviada en ese sentido. Yo creo que ahí hay una similitud con Argentina, solo que nosotros no lo hemos concretado aún, pero es parte de la discusión pública en este momento. Digo. Muchas gracias por la pregunta. Bien, profesor. Vamos a contestar una segunda pregunta donde reflejan aquí lo siguiente. Dice, usted aseveró que las municipalidades no pagan las cotizaciones. Entonces, ¿cuál sería la fuente? Pues se entiende que eso solo se produce en las corporaciones municipales, tales como el área de educación, el área de la salud. Sí, sí, o sea, mira, yo no digo que no lo hagan, pero efectivamente las corporaciones efectivamente, en educación y en salud se ven esos casos, efectivamente, más relacionados con las corporaciones. Y, y de hecho muchas veces en el fondo se compensa al final cuando las personas ya van a juicio, cuando ya se van a pensionar, esas cosas como que se arreglan. Pero, pero sí, sí, como decía la pregunta, tiene que ver mucho más con las corporaciones de salud y de educación, digamos, donde los casos que yo he visto, digamos. Bien. Profesor, la siguiente pregunta rondea lo siguiente, desde el punto de vista económico. Si el 60% del país vive con ingresos promedios peores que Angola, tal como usted lo reflejó,
Entonces, ¿cómo se justifica que el Producto Interno Bruto, es decir, el PIB de Chile, en la región sea el más alto? Claro, es que, a ver, como es promedio, quiere decir que en Angola los ingresos son más parejos, digamos. Entonces, en el fondo, sí, hay muchas personas que ganan muy poco. Allá son mayoría, digamos. En cambio, acá hay un 60% que tiene ingresos peores que Angola, pero el restante tiene un mayor grado de ingresos y particularmente, en el fondo, los que están en la parte de arriba de la pirámide, altos. Entonces, en promedio, sí, en promedio estamos muy bien a nivel latinoamericano. Por lo mismo yo hablaba en el fondo como de esta dictadura de los promedios, digamos. Entonces, en el fondo podría haber un 60% de personas que ganara cero, que tuviera ingresos de cero, pero si el 10% superior de la pirámide tiene ingresos millonarios, o a nivel de países millonarios, digamos, países considerados ricos, como yo mismo mencionaba, Estados Unidos y esos países, Singapur, el promedio, el PIB per cápita, obviamente va a dar en el fondo un resultado mayor, pero tiene que ver con los promedios, digamos, efectivamente ahí se produce aquello. Bien, profesor, vamos con dos preguntas más y con estas concluimos. La pregunta es la siguiente. Después del estallido social, ¿usted qué opinión tiene con referencia a atraer inversión al país? O sea, yo creo que siempre hay que buscar en el fondo traer inversión al país, digamos. Yo creo que es relevante, que hay que intentarlo. Lamentablemente hay personas que lo pueden estar intentando, organismos que lo pueden estar intentando, pero hay otros grupos que aunque no lo estén intentando, digamos, ¿se fue la conexión, parece? No, se le ¿Sí? escucha. ¿O se escucha? No, Se no, escucha. ya. Aunque no lo estén intentando, o estén intentando u otro tipo de cosas, pueden producir en el fondo como señales de inestabilidad. La inestabilidad política claramente en el fondo produce en alguna medida, y la inestabilidad social, produce en alguna medida la inseguridad de los capitales, y los capitales en el fondo muchas veces no van a querer invertir, por más que ofrezcan altas rentabilidades, en un lugar medianamente estable políticamente. Yo creo que en Chile no está en aquello, digamos, pero obviamente de mantenerse la tendencia, podría ir reduciendo importantemente las inversiones locales primero, pero también extranjeras, digamos. Eh, ¿Estás en silencio de grupo inglés? Bien, gracias, profe. Sí. Ajá. ¿Nos puede comparar los fondos mutuos, como por ejemplo del BCI, con los de las AFP en términos de renta y, más importante, las comisiones? Sí, a ver, ocurre que hay, en fondos mutuos hay muchas alternativas, y ahí es gran parte de la complicación, digamos. Hay múltiples fondos mutuos, múltiples categorías también. Entonces, y además entender el conflicto de interés de la persona que lo ofrece, digamos. Entonces, si uno va a preguntar a un banco, probablemente el ejecutivo pueda ofrecer eh, el mejor de su cartera solamente. Y hay que tratar de buscar en el fondo el mejor como del mercado, pero es tanta la cantidad que es difícil encontrar alguno positivo. Ahora, los cobros en el fondo en comisiones claramente son menores, digamos. En el fondo muchas veces es el 1 o 2% del total administrado. Entonces, no es sobre cada uno de los pequeños aportes, el 14 o 15%, de verdad es un cobro sumamente alto. De todas maneras, hay fondos mutuos que obtienen rentabilidades sumamente bajas,
y fondos mutuos que tienen rentabilidad extraordinaria y fondos de inversión también. Lo que ocurre es que hay que saber elegir, y saber elegir es sumamente complejo también. Particularmente hay, por ejemplo, fondos de inversión, y fondos de inversión con rentabilidades cercanas a, qué sé yo, 15% más UF anual. Y uno dice, mira, eso es muy bueno, ok, pero el fondo de inversión para retirarlo hay que esperar que se compre el terreno, que se construya el edificio, que se venda el edificio. Entonces hay que esperar 4 o 5 años sin recibir ese dinero. Y cuando se reciba, claro, una rentabilidad del 60% más UEF, o 65 años. Pero se pierde en el fondo el tener el dinero. Con la F también tampoco uno puede sacar el dinero, así que invertir en inversión, la AFP debería entregar al menos una rentabilidad similar, digamos. Perfecto, profe. Profesor, con esta última pregunta ya concluimos la sesión de preguntas y es la siguiente. ¿Considera usted que la ley debiera permitir inversiones más riesgosas para obtener una mayor rentabilidad? Sí, sí, yo creo que, a ver, es complejo también, porque en el fondo cuando la FP pierde, habitualmente en el fondo todos nos alarmamos. Entonces, es complejo en el fondo si es que ellas se van a arriesgar y de todas maneras van a obtener en el fondo, hay mayor probabilidad de éxito, pero también mayor riesgo. Es difícil esa decisión. Pero particularmente en las inversiones, y por lo mismo, en el fondo, o sea, yo he invertido en Bitcoin y yo Bitcoin lo veía como un juego, para mí era casi el casino y claro, no me fue tan bien. Uno va al casino no a ganar. Y con los Bitcoin fue un poco eso. Yo no permitiría que las FP invirtieran en Bitcoin, eso es casino, eso es jugar. Y con las pensiones no hay que jugar. Pero sí, la rentabilidad inmobiliaria es sumamente alta y no es de alto riesgo habitualmente. Hay seguros comprometidos si es que la obra no culmina. La verdad es que no, las rentabilidades son sumamente altas y los riesgos no son tan altos y de haber, están muy bien acotados. La industria inmobiliaria está muy desarrollada en Chile y a nivel mundial también. Lo mismo, supongo que, o sea, no lo hago yo. O sea, no lo hago con mis recursos, tampoco me atrevería a proponerlo en el fondo con las pensiones de otros, que vayan a asumir más riesgos, pero al menos incorporar en el fondo la inversión inmobiliaria, la inversión en obras públicas, que son inversiones que están mucho más probadas y que además tienen rentabilidades más altas que muchas de las que están obteniendo. Bien, excelente, profesor René. Bueno, con esto entonces concluimos la charla académica en la cual lógicamente se habló del sistema previsional chileno, donde le damos las gracias tanto al auditorio que tenemos en la tarde de hoy, como también al profesor René Fernández. Señores, al auditorio, por favor, les recuerdo, si son tan amables, de responder la encuesta de satisfacción que se publicó, lo cual es muy importante para nosotros, para la universidad. Y bueno, profesor René Fernández, muy agradecido por la charla. Muchas gracias, Darwin. Muchas gracias a los asistentes y en el fondo, si es que alguien tiene como más conversaciones o quiere en el fondo ahondar en alguna respuesta, me puede escribir también, digamos. Bien, perfecto. Bueno, feliz noches a todos. Muchísimas gracias. Ok, un gusto, que esté muy bien.